¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Agenda Económica, lunes 22 de enero, donde ha estado marcada, por supuesto, esta jornada con lo sucedido en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde se despachó finalmente a sala la reforma previsional propuesta por el Ejecutivo, con muchísimos cambios, con muchísimas conversaciones entre medios y cuyas principales dudas ahora se van a resolver los días martes cuando se discuta y el día miércoles probablemente cuando esto se vote en sala. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Veremos si es que están los votos finalmente para aprobar la idea de legislar y finalmente si es que se vota en particular de qué manera podría salir de ahí esta reforma para ser nuevamente votada en el Senado. Vamos a conversar con nuestra compañera Francisca Cárdenas desde el Congreso, que nos va a contar todos los detalles de lo que ha sido una intensa jornada y que van a continuar, por supuesto, las negociaciones, Fran, durante las próximas horas. Minuto a minuto se van agregando cosas, se van sumando votos, se van descolgando otros. Cuéntanos tú, por favor, cómo está el ambiente en el Congreso. Fran, buenas tardes. ¿Qué tal, Ivo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y una jornada intensa, como tú lo decías, en torno a lo que ha sido el trabajo y la discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, que finalmente despachó. Para eso finalmente se reunieron durante esta jornada lo que es la reforma de pensiones. Después de todo, la discusión que se dio también en la Comisión del Trabajo por parte de los parlamentarios, se despachó a la Comisión de Hacienda y este es el paso previo, además, y el último paso en comisiones para lo que va a ser la discusión en sala de mañana. La discusión de indicación por indicación, y ya el miércoles se va a votar en general primero y ahí se va a aprobar o rechazar la idea de legislar la reforma, y si se aprueba pasa a fondo la votación en particular de lo que es esta reforma de pensiones. Durante esta jornada hubo varias reacciones en torno a distintas temáticas de indicaciones presentadas durante las últimas horas y días por parte de los parlamentarios, en medio además de estas flexibilizaciones que se han buscado por parte de la moneda, la ministra Janet Jara, también el ministro de Hacienda Mario Marcel, en torno a lo que son las distintas propuestas que componen esta larga reforma de pensiones, que se vio principalmente durante esta jornada, lo que es la pensión garantizada universal, el aumento de 250.000 pesos que ya se había aprobado, recordemos, en la Comisión del Trabajo durante la semana pasada, y esta semana se despachó también dentro de la reforma lo que fue la Comisión de Hacienda. Se aprobó entonces su aumento, que va a ir enlazado, digamos, amarrado, por así decirlo, a lo que es el pacto fiscal, una indicación que va a presentar a propósito mañana el ministro de Hacienda Mario Marcel en La Moneda con respecto a una indicación del pacto fiscal. Parte de esa discusión se dio durante esta jornada y también hubo distintas reacciones a la postura, a la molestia que hubo de parlamentarios de demócratas con respecto a la propuesta que presentaron parlamentarios independientes PPD durante el viernes a la ministra del Trabajo Janet Jara de reducir la tabla de mortalidad y también un seguro de longevidad. Dos propuestas que se van a, digamos, introducir en una indicación que no se va a discutir en sala, pero que sí se va a introducir en la discusión del Senado si es que se aprueba finalmente este miércoles la reforma de pensiones en sala. Se necesitan 78 votos. Todavía no hay claridad de los votos. Hay votos que son claves, por ejemplo, de distintos sectores políticos como el Partido de la Gente. 3 votos ahí son clave, sobre todo el del diputado Rubén Oyarzo, por ejemplo, que ha condicionado su voto a favor, de hecho, de lo que es aprobar o rechazar lo que es la idea de legislar, y también en lo que va a ser el fondo de la discusión, si es que se aprueba finalmente la idea de legislar, lo ha condicionado, como otros parlamentarios, a que se aumente uno de los puntos de la reforma, que es el autopréstamo a 5 millones de pesos. También se vieron otras temáticas con respecto a una indicación presentada por parte de Independientes PPD de 2 temáticas, lo que te había dicho de el seguro de longevidad y también lo que es reducir las tablas de mortalidad. Ahí hubo molestia por parte de demócratas porque decían que era autoría de ellos esta propuesta, y hubo también reacciones y críticas a la senadora Jimena Rincón con respecto a esta postura. Pasemos a escuchar todo lo que sucedió al menos en la Comisión de Hacienda durante esta jornada previo a que se despachara finalmente a sala la reforma previsional en la nota de Macarena Román. Si el problema está allá, de que hay una senadora que le dio una pataleta de cabra chica. Entonces, a esa gente que le da pataleta de cabra chica hay que enseñarle que la política es más seria y más responsable. Las críticas solo tenían una destinataria, y aunque no dijo su nombre y apellido, todos sabían que se refería a la senadora de Demócratas Jimena Rincón. ¿Tú te acuerdas de la Casa de la Pradera, que había una niñita rubia, Rulito, que era mala?
Es que las palabras de la parlamentaria no cayeron muy bien en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. La senadora levantó una polémica al insistir que la idea de reducir la tabla de mortalidad era de su partido y no del diputado Bianchi, lo que abrió un foco de conflicto en medio de la tramitación de la reforma de pensiones. Y quedamos mal ante los ojos de la opinión pública, porque aquí no interesa quién es el padre de la guagua. Aquí lo que interesa es que logremos ese objetivo superior por el interés de los jubilados y pensionados de nuestro país. Más allá de quién haya sido la idea, lo que a nosotros nos parece es que es importante garantizar temas que son importantes. Por ejemplo, hoy día la PGU, que es algo que a todos los chilenos nos importa y nos preocupa, no está garantizada en esta reforma. No está garantizada, está condicionada. Opinión que no comparten todos los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, quienes aprobaron el alza de la pensión garantizada universal pese a la abstención de Chile Vamos y el rechazo de los republicanos. A mí no me extraña lo que acaban de decir aquí, que no van a avanzar en la PGU, porque hemos sido notificados por el presidente de la CPC que fijar la PGU en 250.000 pesos es populista. Por tanto, el sector de la derecha ya recibió la instrucción, como lo recibe de la AFP, lo acaba de recibir de la CDPC. Nosotros no recibimos instrucciones de ningún empresario. Le pedimos a los parlamentarios de oficialistas, ¿ya?, que no nos coloquen en situaciones que son irreales. Lo que sí es real es que la PGU podría llegar a 250.000 pesos en 6 años, condicionado, eso sí, a un nivel mínimo de recaudación fiscal. Al año 2050 y serían más de 4.600.000 personas, de las cuales una gran mayoría son mujeres. Entonces, como las reformas previsionales son de largo aliento, creo que es sumamente importante revisar los datos que se han expuesto. Exposición que también tuvo espacio para preguntas. Los beneficiarios de pensiones de gracias que ha dado el presidente Boric quedan fuera del cálculo de la pensión base y eventualmente podrían recibir igual PGU. No están incluidas en la lista de beneficios reparatorios que se excluyen para efectos del cálculo de elegibilidad para la PGU. Así que, siendo bien concreto, la respuesta es no. Respuestas que también el gobierno intentó entregar en una reunión con representantes de Chile Vamos, quienes mostraron su disposición a dialogar, aunque sin dejar de lado sus ideas. Para personas, por supuesto, el 6% de cuotas individuales siempre. El Ejecutivo tendrá que convencer a la mayoría de los diputados y diputadas en la sala, considerando que hay varios que aún ponen en duda su apoyo a la reforma. En la instancia se necesitan de al menos 78 votos para que se apruebe la idea de legislar. Fran, bueno, tú lo decía también Macarena Román en la nota, el número mágico acá es 78, con ese número el gobierno al menos podría obtener la aprobación para la idea de legislar en general, y después viene una votación en particular donde también se podrían caer algunas de las distintas indicaciones que se han introducido a esta reforma previsional. Pero hasta el momento se habla hipotéticamente de que el gobierno tendría más o menos la posibilidad de alcanzar incluso 83 votos, que es harto más de los 78 que necesita efectivamente. Pero durante el día, durante la jornada, tú misma nos has ido contando que se han ido descolgando algunos, que otros que han sujeto su voto, por supuesto, a distintas promesas, a posibilidades de que los escuchen. Vimos que los diputados de oposición se reunieron con el gobierno el día de hoy en el Congreso, pero ellos no se van a mover de que este 6% de cotización adicional vaya directamente a la cuenta de los trabajadores. Hoy por hoy, ¿están claros los votos finalmente para que no suceda el mismo bochorno de marzo del año 2023, donde ni siquiera se aprobó la idea de legislar de la reforma tributaria del Ejecutivo y lo que los tiene ahora negociando un nuevo pacto fiscal? Claro, y ese es el gran temor, de que se repita lo que sucedió con la reforma tributaria, Ivo, que a última hora, por un solo voto, finalmente se rechazó la idea de legislar y pasó, por así decirlo, al congelador lo que era la reforma tributaria, digamos, y tendrían que tener los 78 votos, pero hasta el momento se habría reducido finalmente esos 83 que al parecer tenían durante la semana pasada, inicio de la semana pasada, porque los votos claves son de demócratas y también del PDG, y ahí hay parlamentarios que, pese a que han conversado con la ministra Janet Jara durante esta jornada, que ha habido intento también por parte del gobierno de flexibilizar posiciones, está bastante complicado el escenario, no han dado una respuesta, una postura más concreta con respecto a lo que va
va a ser la votación de la idea de legislar y también si es que se aprueba finalmente, porque hay fe y confianza al menos por parte de La Moneda que se va a aprobar la idea de legislar con los votos del oficialismo, con los votos del ADC, pero estaría ahí en duda los votos del PDG y también de demócratas. Así se han enfocado por lo menos las conversaciones durante esta jornada. Se reunió la ministra y el ministro también, Mario Marcel, con los parlamentarios de Chile Vamos. Siguen en esta postura de que el 6% vaya completo finalmente a las cuentas individuales, pero hay que ver qué va a pasar también con los diputados del PDG, que finalmente tienen esta postura también de que se aumente el autopréstamo como un condicionamiento a votar finalmente no solamente a favor de la idea de legislar, sino que también de pasar a la discusión en particular si es que se llega a aprobar la idea de legislar, lo que son finalmente la profundidad de la reforma y las distintas indicaciones que se votarían una vez que se pase al fondo de la discusión. Hay también reacciones durante esta jornada, Ivo, de los distintos ministros que dijeron también después de la comisión, después de que se despachó finalmente esta reforma de pensiones, que por cierto ha sido parte también del tema durante estas últimas semanas acá en el Congreso Nacional, los distintos ministros desplegados tratando de negociar con los parlamentarios, pero al menos desde Chile Vamos han dicho que recién ahora se está negociando más en profundidad con respecto a distintas temáticas, sobre todo lo que tiene que ver con el 6%, esta propuesta que acogió, recordamos, La Moneda de la Democracia Cristiana del 3 y 3% al Seguro Social, 3% a las cuentas individuales, pero que dicen que se mantienen firmes al menos en la postura de que el 6% se distribuya de otra manera y que vaya en su mayoría a lo que son las cuentas individuales. Escuchemos parte también de qué dijeron los ministros después de la comisión con respecto a cómo se va a dar también y lo que esperan de la votación al menos y de la discusión de mañana acá en la Cámara de Diputados. Hemos visto también algunos matices del lado de la oposición que nos indican alguna disposición a avanzar en esta materia. Vamos a poner en un documento los aspectos en los cuales coincidimos y que señalan de qué manera se resolvería este tema de las tablas de mortalidad y de la longevidad. En el caso de la PGU necesitamos contar con el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias, que es el que va a proporcionar el financiamiento. Ese proyecto se va a dar a conocer mañana a las 8:30 de la mañana. Por lo tanto, la discusión en la sala de la reforma previsional va a tener también ese elemento de referencia. Este miércoles, este proyecto de ley de reforma a las pensiones se va a votar en la comisión de la sala. Si no nos ponemos de acuerdo si quieren la idea de legislar, es como que le estuviésemos diciendo a los miles de chilenos y chilenas que viven muy mal, que no alcanzan a llegar a fin de mes, que sus pensiones realmente son muy bajas, que este tema entonces para el sistema político no resulta tan importante o tan prioritario como en realidad lo es para cada uno de ellos en sus vidas. Así que esperamos que a pesar de las diferencias podamos avanzar en la idea de legislar. Uno de los temas principales ha sido poder subir la PGU a 250.000 pesos, pero además hacerla realmente universal. Y para eso, como ha señalado el ministro de Hacienda, el proyecto de ley tiene una letra bien grande, requiere recursos. Cuando se rechazó la reforma tributaria el año pasado y se rechazó la idea de legislar, lo que se produjo como efecto es que la PGU no se pudo subir. Claro, la PGU, también la tabla de mortalidad, de reducirla, el seguro de longevidad, todas esas temáticas van a ser parte de la discusión de mañana también en lo que va a ser el trabajo y la discusión, el debate en sala, pero me encuentro, Ivo, con parlamentarios que justamente han estado en las reuniones que ha encabezado la ministra del Trabajo, Janet Jara, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, diputado Miguel Ángel Calisto de Demócratas, ¿cómo está? Buenas tardes. Preguntarle también con respecto a estas reuniones que tuvieron como bancada, ¿estarían los votos finalmente para aprobar la idea de legislar? A ver, yo creo que siempre tenemos que buscar el mayor consenso necesario porque estamos hablando de pensiones. Sin embargo, para nosotros la relación con el gobierno en las últimas semanas no ha sido fácil. Nosotros planteamos en su minuto al gobierno nuestra propuesta, que tiene que ver con un 4,2 destinado a capitalización individual, es decir, que la mayoría del porcentaje de la nueva cotización esté destinada para el cotizante, para la persona que está aportando este nuevo 6%.
y un 1,8% destinado a un seguro intergeneracional. ¿Por qué? Porque a nosotros nos parece que efectivamente al sistema le falta un sistema que garantice cierto equilibrio con algunas personas que participan del sistema pero que tienen bajo ingreso y aportan poco, por lo tanto sus pensiones son bajas. Y además, sobre todo entendiendo que son personas que confiaron en el actual sistema de pensiones y que hoy día tienen malas pensiones. Entonces, encontrábamos que esa era la alternativa ideal, con un seguro intergeneracional, permitir que los actuales jubilados mejoren sus pensiones. Pero el gobierno ha llevado toda esta discusión a una cuestión extremadamente sobreideologizada y muy politizada, en donde se ve una propuesta extremadamente controlada por el Estado. El Estado controla no solamente el 3% de solidaridad, sino que también dentro de la capitalización individual, que es la propuesta del 3.3, el gobierno plantea que de ese 3%, un 0,9% va a estar destinado también para un factor de solidaridad intergeneracional. Entonces, en definitiva, y además con el desarme del sistema, con la división de la industria, con las licitaciones, en fin, lo que hace el gobierno es exacerbar el control del Estado sobre un sistema de pensiones que nosotros vemos con preocupación respecto de su funcionamiento. ¿No estarían los votos entonces para aprobar la idea de legislar? Mira, nosotros mañana tenemos un almuerzo con la ministra. Vamos a agotar todas las instancias de diálogo y vamos a establecer en esa reunión cuál va a ser nuestra posición final. Yo espero que optemos por la idea de legislar, sin embargo hoy día nuestro comité no están los votos para ello. Bueno, muchas gracias, diputado Miguel Ángel Calisto. Diputado Henry Leal de la UDI, preguntarle con respecto a esta reunión. Fue con los últimos que se reunió la ministra Janet Jara durante esta jornada. ¿Qué vieron en esa reunión? ¿Llegaron a algún acuerdo? Le planteamos a la ministra con mucha sinceridad que nosotros creemos que una reforma tan importante no puede solamente ser la reforma del gobierno. Se requiere una reforma que represente a la mayoría de los chilenos. Y le hicimos presente que nosotros aún confiamos en que el gobierno pueda recapacitar, moderar su reforma y que se destine principalmente a capitalización individual, que lo que nosotros creemos. ¿El 6%? Eso es lo que nosotros creemos, que son recursos de los trabajadores. También estamos disponibles para escuchar alguna propuesta que nos haga el gobierno, pero que lo relevante sea subir pensiones. Y le manifestamos con mucha claridad que hoy día la fórmula más rápida, más efectiva, es a través de la PGU. La PGU permite, y también le manifestamos que estábamos disponibles. El ministro indicó que ingresaba mañana pasado un proyecto que tiene que ver con el control de evasión y la ilusión tributaria, y ahí estarían los recursos para subir PGU a 2.50. Eso es relevante. Si el gobierno se abre e incorpora la PGU a 2.50 en el actual proyecto, lo miraríamos con muy buenos ojos y esperamos que eso ocurra. ¿Pero se van a flexibilizar con respecto al 6% ustedes como oposición? Mire, hoy día en la bancada no están los votos para apoyar en general el proyecto. ¿Ya? Esa es la realidad, hoy día no están. ¿Ya? Yo quiero ser optimista, que el gobierno va a recapacitar. Yo creo que incluso es un error que el gobierno fuerce el día miércoles la votación en la sala. Nosotros le pedimos también que hubiera la posibilidad de que no se vote el miércoles. ¿Por qué? Porque están contando los votos, están muy justos, pero también esto se puede caer. Y si se cae va a ser una derrota no solamente para el gobierno, para todo el sector político y para nuestros adultos mayores. La idea es construir un acuerdo más amplio que nos represente a todos y cuyo foco principal sea subir pensiones a través de la PGU y ver el destino al 6%. Muchas gracias, diputado Henry Leal. Bueno, ahí las distintas reacciones, Ivo, de las últimas reuniones que tuvo la ministra del Trabajo, Janet Jara, con el ministro también de Hacienda, Mario Marcel, con los distintos parlamentarios de la oposición. No están todavía claros los votos, los 78 que se necesitan al menos en sala. Así que nos vamos a quedar muy atentos, Ivo, a esta discusión y qué va a pasar mañana, que se va a discutir finalmente las indicaciones de la reforma de pensiones y ya el miércoles pasa a votarse y se aprueba o no, obviamente, lo que es el paso previo, que es la idea de legislar. Fran, por lo que pudiste obtener ahí, se ve difícil el panorama 2 días antes de esta votación en sala precisamente. ¿Qué significa que se rechace la idea de legislar? Lo repetimos nuevamente, es que el gobierno no pueda presentar este proyecto. Tiene que pasar un año para que el gobierno pretenda volver a presentar este mismo proyecto. Se habla en la oposición de la posibilidad de ingresar uno nuevo por el Senado, que se pueda conversar más, poder lograr un acuerdo más grande y que a través del Senado parta un proyecto totalmente nuevo. Nada de lo que se está discutiendo ahora estaría dentro precisamente de ese proyecto. Es algo que el gobierno
no quiere, por supuesto, que suceda. ¿Y por qué es tan importante para el gobierno, además, por supuesto, de subir las pensiones? Porque este puede ser el gran legado que deje el gobierno, la administración del presidente de la República, Gabriel Boric. Es mucho lo que se juegan también en ese sentido en materia política. Francisca Cárdenas, muchísimas gracias por todo este reporte y, por supuesto, vamos a quedar muy atentos los próximos días a lo que suceda en materia previsional en el Congreso. Que estés muy bien. Buenas tardes. Hacemos una pausa en Agenda Económica, pero volvemos pronto. Estamos de vuelta en Agenda Económica y ahora vamos a revisar lo que sucedió el día de hoy en la Comisión de Hacienda del Senado, donde se comenzó a tramitar la ley corta de ISAPRES, una instancia a la que asistió la ministra de Salud, Jimena Aguilera, y fue muy interpelada, pero no solamente por parlamentarios de la oposición, sino que también del oficialismo. Quiero que revisemos las distintas intervenciones que se dieron el día de hoy en una instancia que el día de mañana se volverá a reunir, pero ya para votar esta misma ley. Me queda una duda, ministra, con respecto a lo que se propone. Estaba revisando la diapositiva, que es este consejo consultivo que asesora al superintendente, ¿ya? Bueno, primero es una pregunta lógica: ¿por qué hay que asesorar al superintendente o superintendente en el futuro? O sea, ¿habría una duda de las capacidades, del expertise? ¿Hay una experiencia que indique que la superintendencia no tiene las capacidades para hacer esto? Yo, la verdad, que creo que a priori uno no debería tener ninguna duda en las capacidades de la institución Superintendencia de Salud y tampoco del quien hoy día ejerce el cargo. ¿Y sabe qué? Yo prefiero un superintendente que dé la cara por sus decisiones que una persona que el día de mañana puede ser nombrada por alta dirección pública y cuando tome decisiones no tiene que responderle a nadie. Y eso es lo que a uno le da la idea, ¿cuál es el objetivo del gobierno? ¿Es destruir la salud de las personas que estamos en ISAPRE? ¿Ese es el objetivo? Inventando una deuda que es cuestionable, bajo un fallo que es cuestionable, y después resulta que en el cálculo de la deuda, lo que yo entiendo que hace el gobierno, corríjame si me equivoco, esto es una pregunta para la ministra, es decir, o sea, la tabla de factores tiene que devolvérsele el completo, o sea, el total del 1 al 2, sabiendo que lo evidente es que si va a ser hombre y mujer, el mismo factor sea al menos 1,5 y podríamos hablar al menos del 1,5 al 2. Entonces la deuda, a mi juicio, simplemente no existe. Acá lo que hay, de lo que yo veo, es una magnificación de una situación creada por un fallo ilegal. Aquí no estamos hablando de intenciones, estamos hablando de hechos. Aquí hay un proyecto de ley que tiene distintos elementos en los cuales se plantea medidas concretas para dar estabilidad al sistema. Si no hubiera voluntad del Ejecutivo de dar estabilidad al sistema, no habríamos presentado proyecto de ley. Simplemente el superintendente habría dado cumplimiento a la sentencia vía circular y eso habría significado, primero, el reconocer el pasivo dentro de los balances de las ISAPRES, habían ido a quiebra hace más de un año atrás. Entonces, por lo tanto, yo creo que es importante aclarar de que aquí ha habido una voluntad bien clara del Ejecutivo y han habido distintas medidas a través de estos años, porque recordemos que esta situación de riesgo de la ISAPRES comenzó con la sentencia de agosto del 2022 y estamos en enero del 2024. De esta edición de Agenda Económica, sigan la compañía de CNN Chile, quedan en muy buenas manos. Ya está lista Mónica Rincón para el resumen de la jornada informativa del día de hoy en CNN Prime. Que tengan una muy buena tarde.